Gloria a Dios. Vamos a tomar control, vamos a tomar esas notas de la palabra. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro y con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Me dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hoy quiero enseñar un tema que se llama no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. No es con fuerza, sino ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Ahora, cuando leemos Zacarías hace un relato, el profeta, del tiempo cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad, donde estuvieron allí cautivos durante 70 años, ¿recuerdan ustedes? Ese fue el tiempo donde volvieron, recordemos que volvió Nehemías, que volvieron Zorobabel, que volvió Esdras, y cada uno con una misión de reconstruir la ciudad de Jerusalén que había sido destruida por los babilonios. Entonces eso más o menos ocurrió en el 587 a.C. Pero ya pasados 70 años, mis queridos hermanos, ya estamos sobre el año 500 a.C. y entonces uno de estos hombres que volvieron del exilio, pues tenían la misión de reconstruir el templo. Sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Sin embargo, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, yo creo que siempre va a haber oposición. Este hombre tuvo que enfrentar oposición. Y ¿sabe una cosa? Otra cosa que tuvo que enfrentar fue desánimo. Y la tercera cosa que tuvo que enfrentar fue escasez. ¿Cuáles 3 cosas se enfrentó Zorobabel? Primero, oposición, porque hubo gente que se opuso a que reconstruyera el templo. Segundo, tuvo que luchar con el desánimo, porque lo uno lleva a lo otro. Y lo tercero, hubo escasez, y escasez materialmente hablando. Así que Dios, vamos a ver, en este momento, en estas circunstancias, es cuando Dios levanta personas por las cuales nadie daría un peso. Uno regularmente piensa en situaciones como esta, necesitamos un Falcao García, o necesitamos un James Rodríguez, o necesitamos un Cristiano Ronaldo para que solucione cómo está el partido dañado. Pero vamos a ver, Dios escoge personas las cuales muchas veces tienen un concepto de sí muy bajito. Porque el Señor lo hace así, porque Él dice en su palabra que Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Gloria al Señor. Entonces Dios levantó a un profeta llamado Zacarías y lo llevó, le tenía que dar un mensaje a Zorobabel. ¿En qué consiste el mensaje? Se lo voy a resumir. El mensaje de esos 10 versículos se resume en esta frase: la obra de Dios no depende del esfuerzo humano, sino del poder de Dios. ¿Cómo era el resumen de los 10 versículos? La obra no depende del esfuerzo humano, sino depende ¿de qué? Del poder de Dios. Entonces, vamos a mirar por lo menos 4 cosas que quiero que usted entienda en esta mañana.
El versículo 1 al 3 nos dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? El profeta dice, y respondí mirando, y aquí un candelabro de oro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, y el uno a la derecha, y otro al del depósito, y otro a la izquierda. Ahora fíjese la visión que el Señor le está dando a Zacarías, porque lo más lindo de Dios es que para dar un mensaje, Él toma cosas que la gente usa normalmente, para ilustrar, para poder que quede claro, porque cuántos de nosotros sabemos que la mente de Dios es mucho más alta que nuestra mente. Es mucho más alta, sus pensamientos son mucho más altos, no podemos comprender el corazón de Dios por nuestra propia voluntad. O sea, lo que conocemos de Dios es porque Él lo reveló a nosotros y lo reveló a través de profetas, lo reveló a través de las Sagradas Escrituras. Pero vean ustedes que el Señor utiliza una visión y esta visión consiste en que el profeta vio un candelabro. Ese candelabro en término hebreo se llama menora. Menora, no sé si ustedes lo han visto, es un candelabro que tiene un postecito y 7 bracitos, ¿cierto? 7 bracitos, o sea, 3 acá y el central. Esa llamamos una menora, es el candelabro. Se supone que tiene que estar encendido y en la parte de la mitad tiene un depósito de aceite de oliva. Entonces, ¿qué pasa? Entonces usted se prende en cada uno de los bracitos de la menora, pero ellos empiezan a alimentarse del depósito que hay dentro del candelabro. ¿Me explico? Entonces esa era la cuestión. Ahora, la visión tenía que ver con que el profeta tenía que entender que Dios es la fuente continua, o sea que ese aceite no se habría de acabar, sino que la lámpara siempre estaría ¿qué? Alumbrando. Él no tenía por qué preocuparse, o sea, lo que está diciendo en pocas palabras, Zacarías, tienes que decirle a Zorobabel que nunca experimentarás escasez. Nunca experimentarás la provisión de Dios, nunca se agota. Dije, la provisión de Dios nunca se agota. Y la aplicación, mi amado hermano, es que Dios no te llama a algo, Dios no te llama a algo sin darte lo necesario para que lo hagas. O sea, Dios, el que invita paga. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, ¿cierto? El Señor a quien llama provee también los recursos para que pueda hacer lo que Dios le ha puesto a hacer. Entonces, ese era el mensaje que tenía Zorobabel. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de Zorobabel? Zorobabel tenía ese llamado de construir el templo. Recuerde que había quedado en ruinas, lo habían destruido, lo habían quemado, le habían robado todo el oro, le habían robado toda la madera, le habían robado todas las piezas de plata, de bronce, o sea, quedó en ruinas. Y entonces cuando Zorobabel llega al templo, pues él ve ruinas. ¿Qué ve lo que ve? Ruinas. Y entonces él empieza a meditar, ¿cómo yo voy a construir algo? Y entonces está mirando la obra de acuerdo a sus capacidades personales. Y entonces te empiezan a ver pero esto está complicado, pero esto está difícil. Y entonces cuando Dios escucha el corazón de Zorobabel, pues ahí es donde le habla a Zacarías y le da ese mensaje a través de la lámpara cuyo aceite nunca se acaba. Entonces Zacarías ahora va donde está Zorobabel y entonces en pocas palabras le dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le está diciendo, mis amados hermanos? Le está diciendo que la obra de Dios no se va a realizar por habilidades humanas. Algunos se creen que la última Coca-Cola del desierto, te voy a decir una cosa, no te sirve de nada. Algunos se creen menos importante que otro, tranquilo, porque Dios te va a enseñar que no es con habilidades, ni porque tú te sientas fuerte, ni porque tú te sientas débil, sino que ahora tú tienes que aprender a que no es tu poder el que fluye ahora, sino que es el poder de Dios en ti. El secreto de Pablo, por ejemplo, cuando Pablo una vez escribía en 1 Corintios capítulo 2, él decía muchas veces que él trataba de evangelizar y él llegaba a los lugares, a las sinagogas a hablar del evangelio. Y en pocas palabras él decía, yo traté de llegar con palabras muy, muy elaboradas, porque yo fui el que estudié en la Universidad de Gamaliel, era la mejor universidad judía que había en aquel tiempo, era a los pies de Gamaliel y también tenía doble ciudadanía, tenía ciudadanía romana y tenía ciudadanía judía también, o israelita,
hablaba 4 idiomas, que era latín, que era el idioma de los romanos, hablaba griego, que era el idioma común que había en aquel tiempo, hablaba hebreo y hablaba arameo. O sea, y cuando llega, él tenía elocuencia para hablar. Entonces cuando él llegó con la misma elocuencia del pasado. Y resulta que como él dependió de su elocuencia, él se dio cuenta que Dios no lo estaba respaldando ahí. No lo estaba respaldando porque él estaba sacando sus cartones y decía, yo soy judío de judíos, yo soy fariseo de fariseos, y nadie le paró bolas hasta cuando él entendió que tenía que dejar sus cartones a un lado. Y ahí es donde viene este pasaje bíblico que ustedes leen aquí atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿cierto? Y extendiéndome a lo que está delante. Entonces lo que está diciendo Pablo es que literalmente Pablo está diciendo, no es con el esfuerzo humano, no es por tus capacidades, no es porque hables bonito, no es porque seas muy bonito, no, es porque cuando tú entregaste tu corazón a Cristo, ya te despojaste a ti mismo y ahora no es tu fuerza, sino es la fuerza de Dios a través de ti. Aló, sencillamente lo que está diciendo la Biblia es que ahora tú eres una vasija donde Dios va a manifestar su poder. Ahora Zorobabel tenía que entender que él estaba pensando, pero ¿cómo hago todo esto? Y el profeta le está diciendo, no es con tus habilidades humanas, no es con dinero o con contactos, no porque te hagas amigo del político, ¿sí? No es porque te hagas amigo del tío rico que vas a lograrlo, sino que lo que vas a hacer, lo vas a hacer para Dios y el mismo Espíritu de Dios te va a dar lo necesario para que lo cumplas. Amén. Muchas veces confiamos más en nuestras capacidades que como deberíamos confiar en Dios. Cuando nos hicimos cristianos, mi amado hermano, cuando empezamos a amar a Cristo, y ahora yo voy a cambiar este lenguaje, porque regularmente cuando hablo con alguien le digo, ¿y cuánto hace que te convertiste al Señor? Error, no voy a volver a preguntar así. Y yo le invito a usted que no lo vuelva a preguntar de esa manera. Más bien pregúntele a esa persona, ¿desde cuándo fue que te enamoraste de Jesús? Y no es lo mismo convertirse que enamorarse de Cristo. Porque cuando tú te enamoras de Cristo, vas a hacer lo posible hasta lo imposible por agradarlo a Él. Y entonces aquí, esta es la gran pregunta. Cuando las personas creen que se convirtieron, entonces dicen, veo que yo cambié de religión, ya no soy católico, pero ahora voy a la iglesia cristiana. Entonces estamos en un ambiente religioso. Pero realmente lo que aquí pesa no es que te hayas cambiado de iglesia, sino si realmente te enamoraste de Cristo. Eso es lo que pesa, y cuando tú te enamoras de Cristo, vas a darte cuenta entonces, solamente entonces, que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y va a tomar tu cuerpo, va a tomar tu mente, va a tomar tu voluntad y tus emociones, y el poder de Dios va a fluir a través de ti. Por eso Juan una vez decía en su primera carta, decía que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso lo dice 1 Juan capítulo 4. Amén. Entonces, esto es lo que está diciendo. Zorobabel, ¿qué tenía en momento Zorobabel? Zorobabel solamente estaba viendo limitaciones. ¿Recuerda usted cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Él sabía que lo que iba a hacer y le preguntó a Felipe, ¿qué vamos a hacer para poder darle alimento a todos? Entonces Felipe pensó en sus posibilidades. Señor, pero es que en la bolsa no alcanza 200 denarios, se necesitaría para darle a toda esta gente. Y solamente un niño humilde llegó con su lonche y le dijo, yo no, mis panecitos y mis pececitos. Y entonces dijo, pero aquí aquí un niño que trajo su lonche, eso es suficiente. Dio gracias a Dios el Padre y empezó a multiplicarse, y se alimentaron más de 5,000 hombres, eran más de 20,000 personas las que habían realmente. Y quedaron satisfechos, y no solamente quedaron satisfechos, sino que ellos sobraron, ¿qué? 12 cestas. ¿Cómo le parece a usted? Impresionante. Entonces no es con nuestra fuerza, escuche, no es por tus habilidades, sino es con el Espíritu Santo. Amén. Por eso vuelvo y le repito, diga conmigo el versículo 6, por favor tome su Biblia y léase a sí mismo, diga conmigo, y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Muchas veces confiamos más en nuestras capacidades que en Dios, pero el éxito espiritual viene de depender del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, la invitación es a que oremos con corazón. En tercer lugar, vamos a mirar el versículo 7. Cuando tú empiezas a dejar tus fuerzas delante de la cruz
y permites que Cristo viva a través de ti, se va a cumplir el versículo 7. Lea por favor Zacarías 4:7. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Sabe una cosa? Los montes muchas veces representan problemas. ¿Se acuerda de Marcos capítulo 11, versículo 23? Léalo conmigo. ¿Qué dice el Marcos 11, 23? Porque ahí estamos viendo el ejemplo de una montaña, ¿cierto? Marcos 11, 23, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que digas será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? ¿Usted cree que Dios es grande y poderoso? ¿Usted cree que Dios le ama? ¿Usted cree que Dios le dará a usted la posibilidad de ver los sueños cumplidos? Desde luego que sí, mi amado hermano. Dios tiene poder para remover las montañas. Dios tiene poder para remover los problemas, la oposición, el temor, la enfermedad, mi amado hermano. Cualquier problema no es grande para Dios. No hay nada difícil para Dios. Ese problema grande que enfrentas, mi amado hermano, no es más grande que Dios. Ahora tienes que cambiar tu oración, porque si entiendes este mensaje, ya no vas a orar diciéndole: Señor, mira el problema que tengo, Dios mío, estoy atribulado. No, porque cuando tú entiendas esto, tú no le vas a hablar a Dios de los problemas, tú le vas a hablar a los problemas del Dios grande que tú tienes. No sé si estás recibiendo en esta mañana, porque yo sé que algunos de ustedes están pasando por alguna prueba. En cuarto lugar, quiero hablarte algo. Versículo 10, vaya conmigo al versículo 10 de Zacarías, que dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. El templo, escuche, el templo que estaba en ruinas se empezó a reconstruir, y el templo empezó desde poco a poco, y yo quiero decirte una cosa: Dios valora los inicios humildes. No creas que para hacer algo para Dios se necesita hacer algo espectacular. No, es que lo vamos a hacer espectacular porque no, yo no estoy diciendo que tampoco que no seas, ¿cómo se llama? Se me olvidó el término. No, excelente en las cosas. Dios quiere excelencia, ¿sí me entiende? Pero Dios ve capacidades también. Porque por eso cuando tuviera la parábola de los talentos, Dios le dio a uno de un talento, a otro le dio otros talentos y al otro le dio ¿cuántos? 5 talentos. Entonces Dios vio capacidades en cada uno. Entonces Dios no nos da capacidades a nosotros que no podamos administrar. Él ve tus capacidades y Él te da lo necesario, pero Dios te va a reclamar también por lo que tú hiciste con lo que te dio. Entonces el que tenga más capacidades pues le dará más, ¿me entiende? Pero fíjense qué tremendo, porque aquí Zorobabel empezó a entender que el templo podía empezarse de a poco. Empecemos de a poco, Zorobabel. Vamos a empezar haciendo cosas pequeñas y no te desanimes por lo pequeño que ves hoy, porque Dios estará obrando aunque parezca poco. Esto es lo que tú tienes que empezar a entender. Zorobabel tenía que cambiar su chip de mente. Tenía que cambiar su forma de pensar. Y quiero decirte también que en quinto lugar, versículo 9 nos dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento y sus manos ¿qué? Lo acabarán. O sea, Zorobabel, la profecía dice así: tú empezarás la obra y vas a darte cuenta que tú la vas a terminar. ¡Wow! Tú empezarás una obra y tú vas a ver que la terminas. ¿Por qué? Porque no es en tu fuerza, no es en tus habilidades, los recursos no son tuyos, los recursos van a venir de algún lado, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es fiel para completar su obra. Filipenses 1:6, ¿qué dice, amados hermanos? Vaya a su Biblia, diga Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesús. Vamos, dígaselo ahora dígaselo al otro, pero léaselo, dígale. Estoy convencido, diga conmigo, estoy convencido de que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú estás en construcción. Y vas a darte cuenta que en la medida que tú dependas de Dios y no de ti, vas a darte cuenta cómo has cambiado, porque tú eres una persona llamada a ser la imagen de Cristo. Dios es fiel para completar su obra. Y lo que Él comienza, mi amado hermano, Él lo termina. Por eso Él mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Tu proceso, mi querido hermano. Mira al hermano que está ahí. Tu proceso no está incompleto, está en progreso. Hermanos, les tengo una noticia. La iglesia de Dios, mi familia, está compuesta por gente imperfecta. No hay ninguno perfecto acá. Pues son bonitos, sí, pero están imperfectos. ¿Cierto? Como alguien si el diablo se metiera acá diría, bueno, ustedes califican para estar en un remate, ¿cierto? Esas tiendas de agáchese y compre a todo a 1000. Pero Dios dice, ellos son mi obra, y yo voy a terminar lo que comencé con ellos. Por eso, mi querido hermano, Dios te dice hoy, no dependas de tus fuerzas, no dependas de tus fuerzas, no te intimiden los obstáculos. Y no desprecies los comienzos pequeños, porque Dios puede hacer cosas grandes aún de lo pequeño e insignificante. Confía en el poder del Espíritu Santo. El Señor te mandó a alguien. ¿Sabe cómo se llama ese alguien que te ama? Y Él está continuamente al lado tuyo y tú no lo sientes. Él se llama Espíritu Santo. Y Él está sentado a tu lado. En este momento está sentado a tu lado. Y Él está esperando que tú le digas, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Ya no quiero tomarlo yo, quiero que tú lo tomes. Amén y amén. Hoy es un buen momento, yo creería, para rendirle a Dios esas cargas y decir, Señor, dejaré de confiar en mis fuerzas y empezaré a depender de tu Espíritu. Amén. Como Juan le decía una vez, Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es el éxito del cristiano. El éxito del cristiano no es tratar de agradar a Dios con hacer cosas. El éxito del cristiano es que mengüe para que Él crezca en Él. Eso fue lo que Pablo descubrió y por eso Pablo escribió más de medio Nuevo Testamento, se le debe a él, porque él menguó y permitió que el Espíritu Santo tomara el control. No sé, ¿tú tienes cargas ahí? ¿Hay cosas que te están impidiendo? ¿Hay montañas? Cierra tus ojos. Y vas a meditar en esas montañas. Vas a decirle, Señor, te entrego esta montaña, Señor. Ya no quiero que sean mis fuerzas, sino quiero que sean tus fuerzas. Voy a depender de ti solamente. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Porque hoy es un día de fiesta, hoy es un día de gozo. Estamos con vida, mi amado hermano, y mientras haya vida, hay oportunidad. Hay oportunidad de dejar un legado en esta tierra. Hay oportunidad de que nuestra familia sea salva por causa de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio no se basa en lo que hagamos, sino en cuánto dependamos de Él. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente dispuesta a ser llena de su presencia. ¿Cuántos quieren ser llenos de su presencia? Póngase de pie y dígale, Señor, quiero ser lleno de ti, quiero ser lleno de ti. Quiero ser lleno de ti. Levanta tus manos y dígale, Padre, quiero ser lleno de tu presencia. Señor, ya estas cargas ya no me van a agobiar, estas cargas ya no me van a impedir seguir adelante. Y vamos, yo quiero que usted lo diga, vamos, dígaselo usted mismo. Usted tiene que orar por usted mismo, porque yo no puedo hacer más no por usted, sino tratar de animarlo, pero el que tiene que activar el poder es usted. Dígale, Señor, ya no dependo de mis fuerzas. Estoy cansado, muchas veces he querido botar la toalla, Padre. He querido botar la toalla muchas veces, Señor. Pero hoy ya, Padre, tomo la decisión de menguar. Quiero menguar, Señor. Depongo mis fuerzas, Señor. Depongo mi sabiduría, mi entendimiento, Señor. Porque tú mismo dices, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él te enderezará tus veredas. ¿Cuántos quieren hacer eso? Dígale, Señor Jesús,
En esta mañana te entrego mi vida. Toma el control. Que sea tu espíritu llenando mi vida. Que sea tu espíritu dirigiendo mi vida. Toma el control de mi familia. Quiero empezar por mí. Que la gente vea que yo dependo de ti. Que la gente vea que soy lleno de ti. Padre, no hay imposibles para ti. Si hay un problema en la casa, ha sido mi culpa, porque he tratado de solucionarlo con mis fuerzas. Pero a partir de hoy, te pido que lo hagas tú. Proclamo que lo que empiezas, tú lo terminas. Y yo veo que mi hogar está en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.